Hola a todos, mi nombre es Amos y vamos a seguir con los cursos de NGRX. En este caso vamos a ver una nueva feature de NGRX que se llama Feature Creator y que nos ayuda a quitarnos muchos selectores que nosotros definimos por defecto y que en verdad con esta característica, con esta herramienta, lo podemos hacer de manera automática. Como podéis ver en la web, hay un ejemplo aquí que se declara en el archivo del reducer. Y directamente cuando lo declaramos, create feature, es este de aquí, le damos un nombre que es el de la key y luego le decimos qué reducer es. Y ahora vamos a verlo todo un poco más en detalle. Nuestra aplicación es esta y le he añadido una nueva característica que es un selector que del total de fotos nos dice qué IDs ha encontrado, ¿vale? En el search tenemos esta ID de un total de 20. ¿Por qué? He dicho este selector porque quiero que veamos una cosa con esta feature de create feature. Entonces, si vamos al código, antes de enseñaros esto, quiero que veamos a nuestros selectores. Más que el problema aquí es que fijaros todos los selectores que tenemos, ¿vale? Es decir, en nuestra app config nosotros definimos nuestro store, ¿vale? Y le decimos que para este reducer tenemos esta llave de aquí, ¿vale? Esta llave. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues hay una nueva característica aquí que es podemos hacer export const fotos feature, ¿vale? Y esto es igual a create feature, ¿vale? Vamos a ver que aquí le pasamos la configuración, que es un objeto, en primer lugar el name, ¿vale? Y el name es nuestra key de aquí arriba, photos feature key, ¿vale? La podéis dejar como constante aquí o eliminarlo y ponerlo como string aquí abajo, porque luego cuando hagamos punto podemos seleccionar el name, ¿vale? Y luego hay que pasar el reducer, que es el photos reducer, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí arriba. Y hasta aquí vais a ver que todo es lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Pues básicamente esto lo que viene a solventar, este create feature, es todo el boilerplate que tenemos aquí de selectores, ¿vale? Es decir, de nuestra feature nosotros podemos sacar las fotos filtradas, cuántas se están filtrando, si se está cargando, ¿vale? Fijaros que si hago aquí un punto, ¿vale? De todo este estado de aquí, lo puedo sacar sin tener que declarar selectores, fijaros. Punto, ¿veis? Fijaros todo lo que podemos hacer aquí, ¿vale? Podemos hacer al name, al reducer y a todos estos selectores por defecto utilizando tan solo este photos feature, ¿vale? Y ahora en la configuración lo que vamos a tener que hacer es proveer ese photos feature. En vez de proveer todo esto, vamos a proveer el photos feature. Era photos feature aquí en el reducer. Photos feature, sí. No lo reconoce. Photos features. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Nos dice esto es más que aquí hay que proveerlo, creo yo. Esto lo quitamos y metemos el provide state, ¿vale? Y le pasamos el photos feature. Y aquí pues sería cambiar en toda la aplicación pues photos feature punto pues el tipo de selector, ¿vale? Que queremos. Esto luego lo corregiremos, no os preocupéis porque ahora mismo está utilizando nuestro archivo. Más cosas. Restricciones. Por ejemplo, aquí en este reducer, si utilizamos
esta nomenclatura de create feature y quitamos nuestro archivo de selectores, la primera restricción es que todas las propiedades deben ser no opcionales, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta aquí no, en la interfaz, si yo pongo que una es opcional, aquí ya se queja, ¿vale? Nos dice que no hay ningún create feature que acepte propiedades opcionales. Por lo tanto, aquí si queremos que sea opcional, pues pondríamos booleano, por ejemplo, o nulo o undefined, ¿vale? Y luego otras restricciones, por ejemplo, todo lo que coge de aquí son propiedades estáticas de aquí. Pero si tengo algo compuesto, algo compuesto como este que yo he creado, ¿vale? Es decir, que de las encontradas, de las fotos encontradas me saca el ID en un string todo y luego me dice el total. Si quiero hacer esto, ¿vale? Claro, me puedo crear un fotos.selector, un archivo de selectores y hacer lo mismo, ¿vale? Me traigo pues estos dos del create feature de aquí, del photos feature de aquí, ¿vale? Y lo hago. Pero tenemos otra opción como argumento opcional, como tercer argumento, perdón, disculpar, que se llama a ver si lo encontramos, create o extra selectors, ¿vale? Extra selectors. Y este extra selectors básicamente lo que necesitamos de aquí es definirnos ¿vale? Y lo voy a nombrar de igual manera. Es decir, aquí pues lo nombro aquí de esta manera y lo que hago es pues un create selector, igual que antes, ¿vale? Y aquí pues básicamente copio y pego lo mismo. Y os preguntaréis, ¿de dónde sacamos estas dos cosas de aquí? ¿Cómo apuntamos aquí? Pues por los parámetros. Es decir, aquí en el código, para dejarme meter esto entre paréntesis porque es lo que devuelve, y aquí puedo desestructurar todo lo que hay aquí dentro, ¿vale? Y lo que necesito son esos selectores. Necesito el filtered photos, ¿vale? Coma el total photos, ¿vale? Si os dais cuenta, select, no tengo el total fotos, total fotos. Este es de aquí, pero aquí select all photos, ¿vale? Más que total fotos, select all photos. State.photos. Claro, esto hay que meterlo aquí también como parámetro. ¿Qué nos dice? Pero no existe, claro, porque será otro. A ver cuáles más tenemos. Select photos, ¿vale? De las fotos, este select fotos apuntará aquí, a estas fotos de aquí, ¿vale? Select photos es este, ¿vale? Y este select photos, que es el total, ¿vale? También es de tipo foto, pero lo que vamos a hacer aquí en el total es total.length, ¿vale? Y si os dais cuenta, aquí tenemos los extra selectors, ¿vale? Lo podemos meter aquí y por lo tanto este archivo nos lo podemos cargar. Vale, lo que hay que hacer ahora es utilizar esto pues en todos los sitios que supongo que nos fallará, ¿vale? Por lo tanto aquí es esto, el photos feature,
punto, ¿vale? Y esto lo importamos, pues import from photos.reducer, ¿vale? Photos actions, photos.reducer from, ¿vale? Y aquí, más que al photos, all photos, select photos, ¿vale? Y luego aquí abajo también es feature photos feature punto select photos, ¿vale? Y creo que luego ya nos quedan aquí en el componente aparece que todo esté bien, en el search parece que todo esté bien. Vamos a guardar y vamos a ver aquí si hay algún error. Vale, parece que no hay ningún error. Vamos a comprobarlo en la web. Nos vamos al Google Chrome y aquí, si os dais cuenta, este es el extra selector que pusimos en el Create Feature y pues nos saca todo, ¿vale? De un total de 20 porque hay 20 fotos, pero si yo filtro, por ejemplo, por 5, ¿vale? Veis que nos saca uno, ha encontrado uno. Eso quiere decir que nos funciona muy bien, ¿vale? Si yo pongo uno, que hay muchos más, ¿vale? Pues también filtra bien. Y con esto es lo que os quería enseñar un poco del Create Feature. Es decir, podemos eliminar ese archivo de selectores que es redundante, ¿vale? Porque estamos apuntando a propiedades propias del propio state y lo podemos hacer con el Create Feature. Pero las restricciones son que no podemos declarar propiedades opcionales del estado y luego que para los extra selectores hay que declararlo pues abajo. A mí este método me parece mejor, más limpio. Imaginaros un estado grande, ¿no? De una aplicación empresarial muy grande. Esto nos lo ahorra, ¿vale? El trabajo que hace por detrás es increíble. Y con esto acabamos. Muchas gracias. Y en el próximo video nos vamos a centrar en el store con señales.